Compañeros legisladores. 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, presente. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27, fracción primera, 30, fracción primera y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, 16, fracción tercera, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120 y 121 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el suscrito diputado del Partido Nueva Alianza Aguascalientes, Mario Armando Valdés Herrera, me permito someter a la consideración de esta honorable 64ª Legislatura la iniciativa de adición de un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo 466 del Código Civil del Estado de Aguascalientes en base a lo siguiente. El título octavo del Código Civil vigente para nuestro Estado hace referencia a la institución denominada patria potestad y de manera particular el capítulo tercero a los modos de acabarse y de suspenderse. Así, el artículo 466 que alude a la pérdida prevé en la fracción tercera de manera textual a la causa relativa a cuando por las costumbres de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la seguridad o el desarrollo psicosexual, afectivo, intelectual o físico de los hijos, aun cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal. La interpretación que abogados litigantes y juzgadores hacen del contenido de esta disposición normativa han dado lugar a que sin motivo aparente o por cualquier llamada de atención que los padres hagan a sus menores, se promueva la pérdida de la patria potestad, porque de suyo es demasiado grave, pues menores han sido privados de la figura de uno de sus padres de por vida, negándoles el derecho inalienable e intransferible a convivir con ambos, en la medida de lo más posible. Son incontables los casos que inundan los archivos de los juzgados en materia familiar en cuanto a la demanda reiterada de la pérdida de la patria potestad por estas causas, que si bien en muchos casos se justifica su procedencia, en algunos de ellos gracias a las argucias legaloides de profesionistas sin sentido de responsabilidad y de ética alguna, promueven el rompimiento de la unidad familiar a cambio de percepciones vergonzosas. Es imperioso que frenemos las intentonas de desmembramiento del núcleo familiar y, por el contrario, fortalezcamos los lazos de unidad. Las condiciones actuales de confinamiento y hartazgo del aislamiento ha dado lugar a la violencia de las familias, pero no siempre por cuestiones de conducta reprochables, sino de la falta de ingresos suficientes y necesarios para la subsistencia. Muchos jefes de familia han quedado en estado de indefensión ante la falta de oportunidades de empleo digno y bien remunerado. Por ello, tenemos las imputaciones dolosas y sin sustento en contra de ellos. Esta es la causa más común que se invoca cuando de solicitar la pérdida de la patria potestad de un menor se trata, razón por la cual ha dado lugar a un importante número de estudios tanto en la academia como por parte del máximo órgano de justicia de nuestro país. La conclusión a la que se arriba, entre otras, es que el contenido de dicha fracción es similar a casi todas las legislaciones del territorio nacional, es de naturaleza inconstitucional. Sin embargo, como ocurre en múltiples declaraciones de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo de los Estados parece no atender los criterios que en dicho sentido constituyen la verdad legal. Por otra parte, con motivo de la pandemia COVID-19, que aqueja a la humanidad desde hace ya casi un año, ha venido a constituir la mayor crisis mundial de salud pública que se ha generado en los últimos tiempos y plantea enormes desafíos tanto para los sistemas de salud como para los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. Las consecuencias socioeconómicas de las medidas para determinar y gestionar los riesgos para la salud pública adoptadas por los estados, tales como las restricciones a la movilidad, si bien son necesarias, han generado altos riesgos de violencia doméstica, violencia de género, violencia sexual y contra la niñez. A nivel socioeconómico, se estima que el número de personas en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe podría aumentar de 185 a 220 millones, mientras que el número de personas en situación de pobreza extrema podría incrementarse de 67.4 a 90 millones. Las resoluciones emitidas por los juzgadores no siempre atienden a las particularidades de los casos en particular, dejando en el desamparo a las mujeres y a los pequeños, pero también condenando el desapego familiar a los varones, quienes ante la propia desesperanza de haber perdido su fuente de empleo, les son arrebatados por la justicia a sus seres queridos.
Por ello, la iniciativa que se pone a consideración reviste gran importancia, puesto que con la adición de un párrafo segundo a la fracción tercera del artículo 466 del Código Civil de nuestro Estado, se busca, ante la drasticidad de su contenido, que su pérdida solo pueda tener lugar cuando resulte ser la medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de los menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, en su labor jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la gravedad del maltrato, así como las demás circunstancias del caso, a efecto de establecer si la sanción es acorde con el interés superior de los menores involucrados. Así, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado necesario precisar que el interés superior del menor es un principio de rango constitucional inspirado en los compromisos internacionales adoptados por nuestro país, en aras de buscar la mayor protección y efectiva realización de los derechos de los menores, lo que les permitirá el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. Por ende, se ha reconocido la importancia de dicho principio como un criterio rector en la elaboración, aplicación e interpretación de normas, implementación de medidas políticas para políticas públicas, programas y acciones específicos llevadas a cabo por las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencias, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de los menores, así como el pleno ejercicio de sus derechos. La Sala resaltó que el principio en cita ordena tanto a las autoridades legislativas, administrativas y judiciales a que realicen la protección de los derechos de los niños a través de medidas reforzadas, es decir, se presentan mayores exigencias para el Estado con el objeto de salvaguardar dichos derechos. Ello es una razón que nos obliga a legislar en su favor. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente decreto. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo 466 del Código Civil del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue. Artículo 466, fracción tercera. En estos supuestos, su pérdida solo puede tener lugar cuando resulte ser la medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de los menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, en su labor jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la gravedad del maltrato, así como las demás circunstancias del caso, a efecto de establecer si la sanción es acorde con el interés superior de los menores involucrados. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, sede del Honorable Congreso del Estado, a los 3 días del mes de febrero del 2021. Diputado Mario Armando Valdés Herrera, Partido Nueva Alianza, Aguascalientes.